Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Juan 17:3. Saludamos a nuestros hermanos de la Iglesia de León. Les saludamos, hermanos. Que se reúnen con nosotros usando el medio, hermanos. Gracias a Dios, hermanos. Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén y amén. Estuvimos, hermanos, estudiando hasta el miércoles pasado lo que fue o lo que es una introducción a nuestro estudio, hermanos. El estudio, como saben, tiene por título Fortaleciendo nuestra fe. Esta será toda la serie a lo largo de estos años que el Señor nos permita tener estudiando esto, hermanos. Y estuvimos hablando acerca de conocer a Dios. La necesidad, en base a nuestro texto, dice el Señor que la vida eterna es conocer a Dios. Conocer a Dios. Y vimos lo que implica, hermanos, o mejor dicho, las bendiciones de conocerlo y las maldiciones o los peligros de no conocerlo. Y por eso vamos a ir, hermanos, en un estudio sistemático, ordenado, punto a punto, aunque será breve, porque podríamos durar en una doctrina como la que hoy vamos a empezar a estudiar de la Trinidad años, hermanos, años. Pero trataré de no ser tan extenso. Me estoy apoyando en estudios de otros hermanos piadosos que aman a Dios y que han dedicado sus vidas a estudiar. Pido que Dios me ayude en mi debilidad tan grande, hermanos, para poder hablar de Él. Sé que no lo podremos lograr entender a total plenitud, eso es imposible, pero haremos el intento de llegar al menos hasta donde Él nos permite. Amén. Creo que ha quedado claro, hermanos, los beneficios de conocer a Dios y los peligros, ¿verdad, hermanos? Sobre todo vemos que ahora las iglesias que están perdidas o aún creyentes que tienen doctrinas erradas, aunque bien intencionadas, erradas, pues llevan vidas no buscando la piedad, no buscando la santidad, no les importa la relación con la iglesia, el amor por la iglesia, el servicio por la iglesia, el alcanzar almas o anunciarles el evangelio para llevarlas al Señor, no les importa. Es una opción más, es una religión más o diferente, son vidas iguales a la del resto del mundo, solo que profesan el cristianismo. Y el conocimiento de Dios nos lleva primeramente, hermanos, a quedar asombrados y a quedar completamente en el entendido, hermanos, que sin Él no somos nada, que sin Él no podemos hacer nada, que el cristianismo es como Él dice que debe de ser y no como nosotros queremos que sea. Él es Señor, hermanos. Y precisamente para fortalecer el conocimiento de Dios, después de esta larga introducción de un mes, si no me equivoco, hermanos, entraremos a un estudio nuevo que se titula Dios es uno, la Santa Trinidad. Dios es uno, la Santa Trinidad. Dios es uno, la Santa Trinidad. Hermanos, el testimonio de las Escrituras es que solo hay un Dios verdadero. Hay uno. Hemos leído en Juan capítulo 17 versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Hemos entendido la grandeza de esta pequeña porción, que te conozcan a ti. Hermanos, es conocer al Dios verdadero. Creo que hay muchos entre nosotros los cristianos que por los años que llevamos de cristianos pensamos que conocemos a Dios. No es así. Algunos otros piensan que porque estudiaron en algún instituto bíblico o seminario conocen a Dios. No siempre es así, hermanos. Esto va más allá. Cuando la Escritura en esta porción dice que te conozcan a ti, hermanos, el significado original de conocer es algo que está muy cerrado, es íntimo. Un conocimiento amplio, hermanos.
Un conocimiento que en realidad lleva al hombre a vivir una vida reverente y coherente hacia la verdad de quién es Dios y quién es Él. Conocer a Dios nos lleva a una vida coherente, hermanos. No es meramente intelectual, porque hay mucha gente que conoce las consecuencias de fumar, por ejemplo. Sabe que aún las cajetillas de cigarros anuncian un cáncer en la lengua, en la boca, en los ojos, ¿no? Ponen una rata muerta y esas cosas, pero aún así siguen. Conocen, pero no les importa la consecuencia de su vicio. Es lo mismo que sucede hoy con Dios. Algunos conocen a Dios y viven como si no lo conocieran. Entonces, esta pequeña porción que creo yo, se ha mal usado mucho, no habla de nada más de conocer, porque salimos en la calle del evangelismo, los que predicamos y preguntamos, ¿conocen a Dios? ¿Y qué crees que me responden? Sí, pero sabemos que no lo conocen a la manera bíblica, hermanos. Aún dentro de nuestras iglesias, podría ser, hermanos, o aún dentro de esta congregación, hay hermanos que creen que lo conocían y no lo conocen. No lo conocen. Entonces, vamos a ir desde el inicio, desde la raíz, hermanos, para poder ir creciendo desde la raíz, ir subiendo, hermanos, por el tronco y después por las ramas hasta que haya fruto del conocimiento de Dios. Y oren para que Dios me ayude, hermanos, a ser claro y fiel al testimonio de la Escritura. Amén. Entonces, el testimonio de la Escritura es que hay solamente un Dios, hermanos. Y la creencia de un solo Dios, hermanos, se conoce como monoteísmo. Se conoce como monoteísmo. Mono es uno y teos es Dios. Un solo Dios. Y creo que es importante que estudiemos esto, hermanos, porque te vas a encontrar allá afuera en tu evangelismo con algunos que dicen, amén, Dios es uno, solamente es uno. Y cuando hablas de la Trinidad te van a decir, no. La Trinidad es una doctrina romana. Estás equivocado, Dios es uno. ¿Cómo va a ser tres? ¿Cómo el abuelo, el papá y el hijo son el mismo? Es imposible. Algunos de ustedes tratan de explicar con el líquido sólido y gaseoso del agua, por ejemplo. Tampoco, hermanos, así no es. O con el aguacate, ¿no? La cáscara, la carne y el hueso. Todo es el aguacate, no, el hueso es hueso. El otro es el fruto y la cáscara es cáscara, hermanos. La Trinidad es otra cosa y sería absurdo comparar con cualquier ejemplo, hermanos, creado la Trinidad de Dios. Entonces, Dios es uno y eso es un amén, hermanos. Y esta creencia de que Dios es uno se llama monoteísmo, es decir, nosotros somos monoteístas. Somos monoteístas. Por su parte, hermanos, la creencia en más de un Dios, cuando las personas creen en más de un Dios, que entienden mal, Dios es uno, o la Trinidad, hermanos, perdón, se llama politeísmo. Politeísmo. Y politeísmo viene del griego poli, que poli sería muchos, y pues teísmo ya vimos, sería dioses. En este caso, bueno, sería Dios, pero es plural, muchos dioses. La fe cristiana es monoteísta. Comienzo con esto porque hay algunos que he escuchado que pueden explicar la Trinidad así. Mira, Dios es uno, pero la Trinidad es 33.3% Espíritu Santo Dios, 33.3% Jesús es Dios, 33.3% el Padre. Es decir, el un Dios se reparte. No, hermanos. 100% Jesús es Dios, Cristo es Dios, 100% Espíritu Santo es Dios, 100% el Padre es Dios y los tres uno son. Entonces la fe cristiana es monoteísta. Amén. Miren, vayan a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, hermanos. Yo sé que hay muchos de ustedes que ya conocen esto sin ningún problema, pero hay otros que no. Y también sé que los que conocemos podemos conocer en parte y no explicarlo bien. Y es necesario explicarlo bien, hermanos. Es parte del evangelismo también.
Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta afirmación bíblica, hermanos, nos está diciendo que Dios es uno. Dios es uno, hay un solo Dios verdadero, y este es el fundamento de la fe del Antiguo Testamento, pero también es el fundamento de la fe del Nuevo Testamento. Y es importante entender, hermanos, que la palabra uno proviene del hebreo. Y esta palabra es súper importante entender, hermanos. Ekat. Ekhat. Y esta palabra ekhat se está refiriendo a una unidad de más de una persona. Esta palabra no está diciendo que Dios no es uno, sino está hablando que es una unidad de más de una persona. Es la palabra correcta, ekhat. Lo voy a poner más grande por los de atrás. Ekhat. Si nosotros no sabemos la palabra original, hermanos, para esta verdad de Deuteronomio, en el momento que te encuentras tú enfrente de uno de la luz del mundo, por ejemplo, o algunos de los que se dicen ser cristianos, que no son cristianos, que son unicitarios, ellos niegan la Trinidad, porque si tú lees en la traducción acerca de esto, tú ves Deuteronomio 6 y dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y si tú no tienes un conocimiento o has comprendido bien qué es la Trinidad, tú vas a decir, sí es cierto. Y el demonio se va a ensañar de ti. Y cuando vayas al Nuevo Testamento para encontrar si en verdad Jesús es Dios, al ignorar esta verdad, hermanos, tú vas a encontrar que la persona de Jesús casi siempre en nuestra traducción hace referencia a que es hijo únicamente. Si vas con el desconocimiento de lo que quiere decir esta palabra, vas a encontrarte con que en realidad el Señor Jesús aparece casi siempre como hijo. Digo casi siempre porque cuando el Nuevo Testamento afirma Señor refiriéndose al Hijo, está diciendo que es Dios. Pero la gente lo ignora, hermanos, y van a encontrar que Jesús aparece como Hijo. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo, hermanos, de la Santísima Trinidad. La segunda persona de la Trinidad es el Hijo, y el Señor aparece como Hijo, claramente. Entonces es importante entender que esta palabra uno proviene de esta palabra ekhat, que a menudo, hermanos, se está refiriendo a una unidad de más de una persona. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 24, si todos van, aún los que están allá a larga distancia. Génesis capítulo 2, versículo 24, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá y serán una sola carne. Aquí aplica perfectamente ekhat. Y serán ekhat. Dos que se hicieron uno. Dos que se hicieron uno. Una sola carne. Y Esdras capítulo 3, hermanos. Esdras capítulo 3. Dice, se juntó el pueblo como un solo hombre. Todo el pueblo se juntó y se hicieron uno. No físicamente, sino en un sentir. Se hicieron ekhat. Y esta verdad, hermanos, tendrá gran importancia en toda esta sección de nuestro estudio, donde vamos a explorar lo que significa que el único Dios todopoderoso existe como una Trinidad santa y perfecta. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Aunque hemos, y la mayoría de ustedes han encontrado, mi hijo André, por ejemplo, se dio la tarea de buscar la Trinidad en donde pudiera. Y encontramos en lugares en donde ignorábamos que la Trinidad está visible. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 1 que encontramos ahí mención de Trinidad? Vamos, creo que a ver muchos más versículos que son más claros en donde realmente está indicando la Trinidad y no donde la encontramos de una manera aislada, sino donde la vamos a encontrar realmente, hermanos. Si tú te das cuenta, vea Deuteronomio capítulo 4, versículo 4:39. 4. La pregunta es, este versículo dice que hay otros dioses fuera del Dios de las Escrituras. Es 4:39 y dice así la palabra: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. No hay otro. Estos textos son especiales para que lo tengas cuando te sientas a hablar con alguien. Dice, bueno, tú crees en tu Dios, yo creo en el mío. Lo bueno que todos tengamos un deseo de alabar, de adorar a alguien, porque nuestro corazón siempre busca creer en alguien. Tú crees en quien tú quieras, yo creo en mi Dios, tú en el tuyo. Abre tu Biblia y dile, no te equivoques. El Dios que yo alabo es el único Dios en el cielo, en la tierra, creador del universo y de todo lo que hay, aún lo invisible. Aún lo invisible. Es un solo Dios, hermanos. Y la fe en este Dios, hermanos, el único Dios verdadero que habla Juan capítulo 17, versículo 3, hermanos, debe estar firmemente arraigada en lo más profundo de nuestro corazón y nuestra mente. Constituye los cimientos de los cuales descansa nuestra fe. Yo no sé si tú te has enfrentado a un hombre de la luz del mundo preparado en su doctrina. Si tú te has enfrentado a un hombre evangelista de la luz del mundo, de su evangelio, claro, usa tu Biblia, usan la Reina Valera, hermanos. Te sería muy bueno pensar que usan la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, que está completamente corrupta y modificada. Ellos, muchos de ellos, usan la Reina Valera. Y con la Reina Valera ellos están tan cegados por no conocer estas verdades que ellos defienden que Dios es uno y que no existe la Trinidad. Cuando dicen Dios es uno, decimos amén. Pero cuando niegan la Trinidad, nosotros los tomamos como herejes, los tomamos como secta, como seguidores del diablo, porque no podríamos nosotros tolerar que alguien pueda convivir con nosotros negando quién en realidad es Dios y cómo Él es. En ese momento no le puedo decir bienvenido, y si puedes y no estás preparado en el conocimiento, mejor apártate. Mejor apártate. Todavía el testigo de Jehová no es preocupante, hermanos, porque ellos usan una Biblia que está modificada. ¿Por qué sé que está modificada? Si nosotros vamos a los escritos originales y los comparamos con la versión del Nuevo Mundo, nos vamos a reír. Y eso surge en el 1800, la organización Watchtower. Pero estos hombres de la luz del mundo, que también es una organización de este siglo, hermanos, ellos usan la Reina Valera, están cegados porque para ellos, hermanos, el único Dios verdadero está incapacitado de poder ser como Él quiera. Y como no lo entienden, ellos lo niegan. Aunque sabemos, y hoy vas a confirmar, que la Trinidad es sumamente clara en la Escritura. No únicamente, como les decía estudios atrás, que buscas encajar a Cristo en todos los textos. Lo logras. Y la Biblia indica eso, pero no siempre habla de Él como tal el texto. Nosotros podemos encontrar la Trinidad. Mira, aquí dice Padre, dice Espíritu Santo. En el bautismo de Jesús, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ahí está. Pero hay aún más claridad, hermanos, en la Biblia, sin tener que como descubrir de una manera asombrosa. Hay textos claros que habla de esto. Muy claro, de hecho, en plural. Si tú vas a Génesis, por ejemplo, una de las cosas
que encontramos en Génesis es que dice: hagamos al hombre. ¿Quién es el creador? En el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero Señor, ¿qué acaso aquellos hombres a los cuales tú inspiraste tu palabra se equivocaron y te llamaron en plural por casualidad? Esos son algunos de los rastros que podemos encontrar fácilmente, pero aún hay más, hermanos. Estas personas que niegan la Trinidad no únicamente creen un poco diferente a ti, sino al negar la Trinidad niegan por completo la fe bíblica. No puedes tener una amistad cristiana con uno que dice que es cristiano y no cree en el Dios de la Biblia. O le predicas o te vas de ahí. Si recibe, gloria a Dios. Si no recibe, va a convencerte. Puede meterte en dudas si no estás en el conocimiento y empiezas a ver la Biblia como ellos la vieron también. Por eso la Escritura dice que no les digamos bienvenidos a aquellos que no tienen la doctrina, hermanos, aunque sabemos que es nuestra labor ir y anunciarles la verdad. Además, hermanos, es importante reconocer que el Dios de las Escrituras no solo es un Dios de un lugar o un reino determinado, como se pensaba en muchas deidades paganas. ¿Recuerdas, por ejemplo, los griegos? Ellos tenían muchos dioses y veían al Dios del apóstol Pablo como uno más. Los egipcios tenían muchos dioses y veían al Dios de Israel como otro más, muy poderoso. Pero no, esto no es así, hermanos. Este es el Dios todopoderoso. Es el Rey de Reyes, el creador de todo lo que hay, de los cielos y de la tierra, hermanos. Él es el creador de todo el universo, tanto material como espiritual. No hay nadie como Él. Esto es sumamente importante porque cuando empezamos nuevamente a refrescar esta doctrina en nuestra mente, el gozo vuelve a fluir. ¿Quién es quien me ha salvado? ¿Quién es quien me ha amado? ¿Quién me ha apartado a la derecha para vivir con Él en la eternidad? No un Dios, el Dios excelso y soberano. Hermanos, obviamente el gozo se incrementa al recordar quién nos llamó de las tinieblas a la luz y lo que fue capaz de hacer ese Dios autoexistente por nosotros. Es la mejor noticia que nunca, hermanos, nunca se podrá comparar ninguna otra con ella. Cielos y tierra representan todo el universo, hermanos. Y todo lo que podemos ver y lo que no podemos ver es hecho por Él. Mira Isaías 43:10, que es un texto muy importante para nuestro estudio. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Amén, hermanos. En este texto se encuentran tres palabras muy importantes, no sé si las notaste, y estas nos dirigen en nuestra relación con Dios. Número uno, conocer. Conocer, que significa más que un simple conocimiento de Dios, como te decía en un principio. Conocer supone una relación personal y cerrada, un vínculo bien establecido, hermanos. Conocer. Número dos, creer. Creer, es decir, nuestra relación con Dios no solo requiere el conocimiento, sino también confianza o fe. Número uno, conocer. Número dos, creer. Y número tres, entender. Habiendo creído, hermanos, habiendo conocido, habiendo creído en el único Dios todopoderoso, el único Dios eterno, debemos nosotros procurar entender las implicaciones.
Vuelvo a hacerte una pregunta. Si nosotros lo conocemos, si nosotros creemos, si nosotros entendemos, ¿cómo viviremos? ¿Cómo vamos a vivir? Mira ahí, da vuelta la hoja, Isaías 45:18. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Amén. Hermanos, si nosotros vamos al principio a leer Éxodo capítulo 20, ese era tu texto preferido cuando empezabas en Cristo a predicarle, ¿verdad?, de los católicos romanos. No salías de ahí. Hoy vamos a regresar después de algún tiempo que no lo visitas. Éxodo capítulo 20, versículo 2 al 6. Conforme a estos textos, hermanos, ¿cómo nosotros debemos vivir? Es más, ¿cómo todos los hombres deben vivir a la luz de la verdad del Dios de la Biblia? Mucho más los cristianos, hermanos. Hay cristianos muy cómodos. Habemos cristianos muy cómodos. Nadie quiere ir al infierno y esa es nuestra primera necesidad de Cristo. No quiero ir al infierno, pero quiero vivir como el mundo haciendo lo que yo quiera. Pero soy cristiano, no me quiero ir al infierno. No, hermanos, no es así. ¿Cómo deberíamos de vivir? Conociendo, entendiendo, conociendo, creyendo y entendiendo. O entendiendo y creyendo. ¿Cómo? Dice el versículo 2, hermanos, de Éxodo 20. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Recuerda que cuando dice dioses no es porque está contradiciendo lo que acabo de decir, que no hay más dioses, sino que está hablando de tus dioses. Hermanos, ¿podríamos ayudarnos? ¿Qué podrías tú hoy mencionar como un Dios en tu vida? En tu vida, no en la de los demás. Hijos. ¿Qué más? Dinero. Trabajo. Papás. Tiempo. El tiempo, hermanos. Comodidad. Son muchas cosas que podríamos mencionar, todas con un justificante. Hecho por nosotros, claro, no oficial. Pero no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Esto es importante entender, hermanos, porque lo entendíamos en un contexto de la idolatría de la Iglesia Católica Romana, pero esto va más allá. Nosotros lo predicamos, hermanos. El hermano Tony usa mucho esto y yo también. Hablando de que estos dioses, estos ídolos no importan tanto. Nosotros queremos obviamente afectar la mente del idólatra diciéndole sin ofenderlo: mira, ese ídolo a mí no me importa, porque ese ídolo yo lo cojo con mis manos, lo trueno en el piso y no se arma, y eso tú lo sabes. Claro que les lastima, pero lo entienden desde otra perspectiva. El ídolo que realmente es un ídolo casi indestructible si no es por Dios, es tu hijo, tu hija, tu trabajo, tu dinero, tu tiempo, tu descanso, tu pereza, tú mismo, tu yo, tu casa, tus sueños. Esos son tus ídolos. Esas son las imágenes que de pronto nos hacemos, hermanos, que están en el cielo, en la tierra, abajo. O sea, el Señor está tratando de decir: no hay nada fuera de mí a quien debas entregar tu vida. Eso es bien incómodo, hermanos. De hecho, estos mensajes son como muy radicales para el cristianismo moderno. Este pastor, estos predicadores están muy exagerados. Ellos se fueron ya al otro lado. Así hay cristianos, pero vamos a amarlos, vamos a orar por ellos. Se lo toman muy en serio. Hermanos, se trata del único Dios verdadero, del Todopoderoso. La falta de conocer esto, hermanos, es porque vemos cristianos que nos rodean, que llevan 15, 20, 10, 30 años de creyentes y sus vidas son completamente mundanas, únicamente van a la iglesia los domingos. Y sí, conocen la Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia.
Porque en realidad es muy claro y creo que estos textos son para ti, para mí también. No únicamente para el católico romano, hermanos, porque en ocasiones nos olvidamos de que también tenemos dioses ajenos delante de Dios que controlan nuestra vida y ponen los parámetros para que nosotros nos conduzcamos ahí. Nuestros dioses y no el Señor. No te harás imagen ninguna ni semejante de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ayer hablábamos del gobierno con los hombres, hermanos. Vemos familias que están tibias o en el mundo conociendo a Cristo. La culpa es del hombre. La culpa es del hombre, hermanos. Esto se da de generación en generación. Un cristianismo frío se hereda. Un cristianismo sin compromiso se hereda, hermanos. Se hereda. Se mama. Y podemos darnos cuenta, hermanos, que es una realidad. Y esto es por falta de conocer, de creer, de confiar, hermanos, y de entender. Esta frase en el versículo 3 es importante, delante de mí, y está expresando literalmente, hermanos, delante de mi rostro, delante de mi presencia. Ahora, aquí hay un problema muy grave. Uno de los atributos de Dios es que es omnipresente. Es decir, en ningún lugar, bajo ninguna circunstancia, tienes que tener dioses delante de mí. Esto no tiene, hermanos, no hay manera de gestionarlo. Es la misma ley de Dios, el mismo Señor dando las tablas a su siervo, Él mismo escribiendo su propia ley, hermanos, para dárnosla a nosotros. Esto únicamente se logra entendiéndolo. Hay quienes, por ejemplo, podrían cambiar el día de culto, que es parte de los mandamientos de Dios, que Él es digno de que entreguemos por completo nuestras vidas, el día de adoración congregacional, y algunos lo cambian por una fiesta de algún familiar. Eso es Dios, es delante de Él. El Señor diría, ¿cómo te atreves? Podríamos decir, qué duro es el Señor. No, hermanos, Él es digno. Él es digno. A Él es toda la gloria, porque por Él, de Él y para Él son todas las cosas, incluidos tú y yo. Entonces este versículo 3 está expresando literalmente delante de mi presencia, delante de mi rostro, y significa que el Señor debería ser nuestro Dios y que no debería existir ningún competidor, hermanos, en la lealtad de nuestro corazón. Ni aún un padre, ni aún un hijo, ni aún nada, hermanos. Nada. Ay, pastor, pero bueno, hay sus ocasiones especiales. Yo conozco personas que han predicado cuando sus hijos mueren, ese mismo día. O personas que acaban de pasar cosas terribles y es domingo y dicen, no, espérame, es domingo, yo voy a adorar a mi Señor. Y que cualquier otro diría, ay, hermano, pero pues bueno, eso sí es válido. Ahí sí tienes oportunidad, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no, por un dolor de cabeza, una gripe, un dolor de callo o lo que sea, no nos congregamos o no vamos a la reunión de oración? ¿O cuántos de nosotros no podemos porque tenemos otra cosa más importante que hacer? A este tipo de mensaje se le llama radical y exagerado. No, hermano, bueno, también, el que es pastor exagera, pues es su chamba. Él debe de guiarnos, pues, y exagera para que tú tengas ese hipérbole y puedas decir, ay, sí es cierto. No, hermanos, el mismo Dios nos está diciendo que Él es digno. Cualquier persona o cosa que valoremos más o que sirvamos con nuestros sentidos es un ídolo, es un falso Dios. Yo preguntaba a alguien hace un par de días, ¿y por qué no fuiste al culto? Ah, es que tenía muchas cosas que hacer, no alcancé. No es porque es más malo que nosotros, no es porque en realidad Él quiere ofender y escupirle en la cara a Cristo. No, hermanos, no es por eso, es porque no conoce, no confía y no tiene un entendimiento claro de quién es. O sea, Dios es un amuleto, es un Dios más, es alguien que le puedo decir, oye, no, pero tú sabes cómo te amo, Señor. Nada más dame oportunidad de hacer mis cosas. No hemos entendido, la situación del hombre es deplorable, hermanos.
Es increíble, la salvación es gigantesca porque ninguno de nosotros podría buscarlo de manera correcta cumpliendo la ley. Porque la condición del pecado es sumamente grave, tan grave que aunque le cantamos a un Dios omnipotente, aunque le cantamos a un Jesús crucificado por nuestra culpa, aunque sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros todos los días, le cerramos la puerta en la cara y hacemos lo que nos place. El celo de Dios, versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Hermanos, es increíble. Hay parejas que están dominadas por los celos y yo he pues aconsejado parejas así. Y de pronto yo escucho que en la plática es que yo le prohibí que volteara a ver ese fulano que le coquetea. Y vi que lo volteó a ver y le tuve que golpear a ella y a él. Porque es mi mujer, ¿no? Algunos dirían, bueno, pues es su mujer, él tiene que defender ahí su rancho. Hermanos, si para un hombre es normal cuidar lo suyo, imagina para el Creador. Hermanos, es increíble, Dios es celoso pero sin pecado. Y Dios es celoso por el primer motivo, hermanos, de que somos creación suya. No fuimos hechos para ninguna otra cosa, sino para dar gloria a su nombre. Digo, estos males suceden aún en los mejores cristianos, hermanos. Algunos que han hecho ídolos aún, hermanos, estando en un nivel de cristianismo muy comprometido. Y nos sucede a todos, hermanos. Nos encontramos reprobados por completo. Obviamente quiero aclarar por los que no entienden bien, el celo de Dios no debe jamás confundirse con el celo de los hombres pecadores que proviene de su envidia y su egoísmo. El celo de Dios no es el celo de Santiago 4:1, por ejemplo, de dónde vienen las guerras y los pleitos, de sus pasiones. No, el Señor es perfecto, hermanos, y no hay maldad en Él. Dios es celoso en que Él no va a renunciar a reclamar lo que por derecho divino, santo y perfecto es suyo. Él no puede negarse quién es, hermanos, porque Él es el único Dios verdadero que estamos conociendo, hermanos. Él es el creador de los cielos y la tierra y de todo lo que en ella hay. Amén. Mira Marcos capítulo 12, versículo 28 al 30. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y que sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El Señor Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hermanos, no podemos escudarnos en nuestra incapacidad para obedecer la ley, que eso es una defensa sumamente grotesca, hermanos, cuando eso se usa como un pretexto. Cuando es, hermanos, en una inconsciencia, por así decirlo, detonada por el pecado y el impulso que nos lleva a hacer eso, tampoco es justificable, pero al menos entienden la locura del hombre. Pero una persona dice, bueno, pastor, pero ¿quién puede obedecer la ley? Es que el primer mandamiento es que lo ames con toda tu vida. Aquí no cabe para ninguno de nosotros el, hermano, ¿y por qué no hiciste esto del Señor? Hermano, ¿por qué no serviste esto que era tuyo? Hermano, ¿por qué no viniste al culto? Hermano, ¿por qué no hiciste esto que es tu compromiso con Dios? Ay, hermano, lo que pasa que mira que esto, que el otro, que salió, o estaba muy enojado y no, estaba mal. Yo creo que si iba al culto iba a estar peor, iba a contaminar a los demás. Hermanos, Dios en su celo santo está diciendo que no hay absolutamente nada por arriba de Él. Con nuestra vida entera, alma, corazón y todo lo que dentro de nosotros hay, tenemos que adorar a Dios. Si tú te preguntas cómo podrías definir idolatría, hermano, podrías decir cualquier cosa o persona o lo que sea que esté por arriba de estima de Dios. Es un ídolo.
Cualquier cosa. Cualquier cosa, hermanos. Amén. ¿Creen que esto sea correcto y bíblico y justo y necesario, hermanos? ¿Amén o no? Dios es una Trinidad. Este único Dios, hermanos, es una Trinidad. Y vamos a estudiar la palabra Trinidad. La palabra Trinidad viene de la palabra latín trinitas. Trinitas. Y esta palabra significa esto. Tiene dos significados si tú los buscas. Triple, pero también 3 en 1. Esto significa la palabra trinitas, hermanos. Triple o 3 en 1. Y la Biblia afirma que este único Dios verdadero, hermanos, existe también como una Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se trata de 3 personas que son distinguibles la una de la otra. Escucha, esto es importante porque creo que de pronto hay confusión. Alguien de aquí de la iglesia se acercaba y me decía, entonces, ¿cómo oro? ¿O a quién le oro? ¿O a quién le pido de los 3? Pensando en que como Dios es celoso, puedan encelarse entre ellos. ¿Por qué le pides al Espíritu Santo y no a mí? ¿O por qué le pides a mi hijo y no me estás pidiendo a mí? Aunque en la Biblia podemos encontrar un orden que el mismo Señor Jesucristo nos enseña, pedir al Padre en el nombre del Hijo. Hermanos, es Dios y podemos hablar con Él. Si te has dado cuenta, hay oraciones de hermanos que se refieren al Padre, Padre glorioso y todopoderoso, Señor Jesús, te amamos, Espíritu Santo, gracias por estar. Hacen la diferencia, no lo mezclan. Hay quien le dice, por ejemplo, Espíritu Santo, Padre, Jesús, tú eres el Padre. Ahí debemos de tener cuidado, aunque no estamos como pecando deliberadamente al confundir las personas de la Trinidad, creamos un poco de confusión. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y son 3 personas distinguibles, hermanos. Se trata de 3 personas diferentes que son distinguibles la una de la otra. Mas es Dios. Es decir, cuando decimos que los 3 son Dios, decimos que comparten la misma naturaleza o esencia divina y se relacionan en una comunión continua. Hace poquito alguien me decía que explicando la cruz del Calvario, se decía que el Padre, o sea que la Trinidad se había dividido. ¿Tú qué crees de eso? No, es imposible eso, hermanos. Porque siendo Dios, hermanos, es inseparable, es una comunión continua. El caso de lo que sucedió en la cruz es que el Padre abandonó a Jesús, hombre, no Dios. Y abandonó por un momento porque estudiamos que el Señor respondió a su oración, ¿verdad? Y lo llevó en el momento que dijo, te entrego mi espíritu, en ese momento expiró. Es importante entonces, hermanos, precisar que la palabra Trinidad no se encuentra en las Escrituras, y eso es una defensa de aquellos que la niegan. Los que la niegan, sencillo, la niegan porque como no viene y no la entienden, lo que no entienden no lo quieren creer. Y el que no entendamos algo de Dios no quiere decir que no sea cierto. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si no lo entiendo es que es Dios, hermanos. Y el que no lo entienda no quiere decir que no sea verdad. Entonces, la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Si tú la buscas así literal, no la vas a encontrar, sino que fue empleada por primera vez, hermanos, por un teólogo llamado Tertuliano. Es un historiador. Tertuliano es uno de los llamados padres de la iglesia, no de los tipos de padres como de la iglesia de Roma, de la iglesia primitiva. Y para describir lo que las Escrituras enseñan acerca de la naturaleza trina de Dios, él comenzó a usar esta palabra que hemos ya explicado el significado de la palabra trinitas, que significa triple o 3 en 1, porque es claramente expuesta a la Trinidad, aunque la palabra como tal no aparece. Cuando vemos que Dios es en 3 personas, no hay otra palabra que pueda usarse correctamente sino Trinidad. Mateo 28, 19, hermanos.
o 28, 19. Aquí vamos a encontrar una declaración usada en los bautismos cristianos según el mandato del propio Señor Jesucristo. Algunos de ustedes es probable que ya se han enfrentado con algunas personas que te preguntan, ¿y en el nombre de quién fuiste bautizado? De hecho, yo tengo algunos contactos en Facebook que son de ese tipo de interpretación bíblica, que se los insisto, están completamente errados. Al pensar que si no eres bautizado en el nombre del Hijo, no fuiste bautizado y estás perdido, no eres salvo. No, hermanos. Número uno, no somos salvos por el bautismo, aunque es necesario en la vida del creyente, es de cristianos. Un cristiano verdadero va a bautizarse. Y número dos, el mandamiento es este. Mateo 28, 19, ¿ya lo tienen ahí? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. ¿En qué, hermanos, leemos juntos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces bautizamos a los hermanos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, hermanos, ¿podría acaso bautizar yo a alguien en el nombre del Señor nuestro Dios? ¡Claro! Mas el mandamiento es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay algunos de estos, aprovechando el tema, que dicen, pero este es el mandamiento, el cumplimiento está en Hechos cuando bautizan en el nombre de Jesucristo. Entonces el mandamiento fue Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero a ver, dime, ¿cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? No, entonces bautizamos en el nombre de Jesucristo porque ese es su nombre. Es una locura, hermanos, esa interpretación. Y si no te bautizas en ese nombre, tú no eres salvo. Y ahí van un montón de hermanitos a bautizarse otra vez, a pegarle al pastor porque los engañó, porque los bautizó en base al mandamiento de Mateo 28. Entonces el Señor Jesús, hermanos, nos manda a bautizar conforme a esta declaración. Es un maravilloso ejemplo, hermanos, de la unidad y trinidad de Dios. El Señor Jesús nos mandó a bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y literalmente decimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y Espíritu Santo. No estamos hablando de un nombre, sino estamos diciendo que en Él, de parte suya, de parte de Dios, te bautizamos. En el nombre de Cristo te bautizo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. O en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo eres bautizado. O en el nombre del Señor yo hoy te bautizo. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. En Dios, hermanos. Voy a explicar esto mejor en cuanto al nombre, porque hay confusión en esa pregunta que de pronto ellos hacen. A ver, dime cómo se llama el Espíritu Santo. No, Espíritu Santo no es un nombre. Dime cómo se llama el Padre. Padre no, tu Padre no se llama Padre. Tu Padre tiene un nombre. Eso es lo que ellos atribuyen a su creencia, hermanos. Pero cabe destacar que la palabra nombre es singular, pero se atribuye a las tres personas. El versículo no dice en los nombres del Padre, Hijo, Espíritu Santo, dice en el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Te das cuenta que no dice en los nombres, sino en Él? En el único nombre, ¿por qué? Los tres son uno. Hermanos, la idea trina de Dios que encontramos en Mateo 28 y 19 se observa a lo largo de toda la palabra de Dios. Mira 2 de Corintios capítulo 13, por favor. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. Gracias. 13, 14 dije, sí, ¿verdad? Es una de las bendiciones del apóstol Pablo en el Señor. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Miren, vamos a tratar de separarlo, hermanos. La gracia del Señor, ¿qué? ¿El amor de quién? Y la participación o la presencia del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Hermanos,
La estructura mencionada aquí arriba en este texto que leemos, hermanos, es una igualdad absoluta. Es importante notar que el Hijo se menciona antes que el Padre. Sería blasfemia mencionar al Hijo y el Espíritu en la misma frase que el Padre si no fueran iguales a Él. Miren 1 Corintios capítulo 12. ¿Entendieron esto último que dije? Primero aparece del Señor Jesucristo. Si el Hijo no fuera igual al Padre, sería una blasfemia mencionar al Hijo que no es Dios antes que a Dios, hermanos. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6, dice: ahora bien, hay diversidad de dones. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Qué belleza de texto, ¿no, hermanos? Mira Efesios capítulo 4, versículo 4, hablando acerca de esto. Del 4 al 6. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén y amén. Mira 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios el Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y pasos sean multiplicadas. Amén. Hermanos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola esencia divina y conviven en perfecta igualdad y también en unidad, pero a la vez son tres personas distintas. Y no simplemente una persona que se revela en tres maneras diferentes. Escucha otra vez. Conviven en perfecta igualdad y unidad, pero a la vez son tres personas distintas y no simplemente una persona que se revela de tres maneras diferentes. No es así. Miren los siguientes pasajes para terminar por hoy, hermanos. Afirmamos claramente esta verdad que acabo de decirte. No es que un solo Dios se revela en tres maneras diferentes, sino que es una convivencia perfecta e igual, una unidad perfecta en tres personas distintas y no simplemente una persona que se revela en tres maneras diferentes. Mira Marcos capítulo 1. Versículo 9 al 11. Marcos 1, 9 al 11. Aconteció en aquellos días que el Señor Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Escucha, al Espíritu como paloma que descendía sobre ¿quién? Sobre Jesús, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi hijo. ¿De quién? Del Padre. ¿Te das cuenta? No solo se revela en tres maneras diferentes, hermanos, sino que conviven en perfecta igualdad y unidad, pero a la vez son tres personas distintas. En Juan 14, hermanos, versículo 16. Dice este texto hermoso, 16 y 17. Juan 14,
16 y 17 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Hermanos, de estos sencillos textos de la palabra de Dios queda claro que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas. Mira, vamos otra vez a separarlo, hermanos. Dice el versículo 16: yo, ¿quién es? Jesús, rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes siempre. Para que esté con ustedes siempre. Amén. Hermanos, Dios no es tres seres independientes ni tres diferentes dioses. Tampoco es una sola persona que usa tres máscaras diferentes o que simplemente se revela a sí mismo en tres formas diferentes. No, hermanos, el Dios de las Escrituras existen tres personas distintas pero iguales, quienes son uno en su naturaleza y esencia divina y que conviven en perfecta igualdad y unidad. Amén. Aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales y existen en perfecta unidad, con frecuencia podemos ver en la Escritura, hermanos, que llevan a cabo diferentes funciones y se manifiestan de maneras distintas. Hemos estado hablando del Espíritu Santo un poco a raíz del estudio de Hechos al principio, hermanos. La persona de la Trinidad más ignorada es el Espíritu Santo. ¿Y qué crees? Dios está con nosotros en la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, de las tres personas de la Trinidad, es el único que la Biblia dice que si blasfemas en contra de Él es un pecado imperdonable. El Espíritu Santo tiene que ser alabado, adorado, buscado. Hermanos, el Espíritu Santo está con nosotros, es el consolador. ¿Sabes por qué a veces no encuentra consuelo tu alma? Porque lo estás buscando en la persona equivocada. O estás ignorando que en realidad el Espíritu Santo está aquí y estás pensando en Jesús como que está en el cielo y el Padre también, y en tu mente, en tu cerebro está lejos. Es un Dios lejano, fuera de lo normal para mí. Cuando el Dios Todopoderoso en la persona del Espíritu Santo está aquí, hoy, ahora, hermanos. Y tenemos que buscarlo y adorarlo y abrazarlo en el sentido de sentir su presencia, leer la Escritura, sus promesas, hermanos, en las debilidades y necesidades. Es el Espíritu Santo el que está hoy y ahora aquí con nosotros, hermanos. Ellos llevan diferentes funciones en personas y se manifiestan de maneras distintas. Y vamos a ver el último texto, o los últimos tres textos mejor. Y vamos a ver qué nos enseñan acerca de la verdad de que es el único Dios verdadero en tres personas, y las tres personas hacen trabajos distintos. Es importante para los que tienen todavía esa parte no bien explicada, hermanos, o entendida. Juan capítulo 1, versículo 18. Tienes que anotar estos textos, sobre todo si eres de los que invita a comer a los testigos de Jehová, por ser un hombre generoso. Prepárate, no vayan a convencerte. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Al Dios invisible ningún hombre lo ha visto. El Hijo ha dado a conocer a Dios. Mira Juan 1, es de mis pasajes preferidos para presentar a Jesús como Dios. Recuerda, luz del mundo, unicitarios, testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios. Por ejemplo, luz del mundo dice algo extraño. Dicen que Jesús era Jesús, pero Dios ocupaba al Hijo, era en Él, pero Él, Jesús, no era Dios. El testigo de Jehová lo niega por completo, pero si se enfrentan con Juan capítulo 1, pues están en serios apuros, hermanos. Dice, en el principio era el verbo. Las Américas creo dice la palabra, y algunas otras también. Y el verbo era con Dios, y el verbo era.
Y ellos dicen, bueno, ¿y quién está diciendo aquí en la Biblia que el verbo es el Hijo? Mira el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El texto podría ser traducido así, aunque Juan nos está queriendo enseñar que la palabra revelada, hermanos, el verbo de Dios es Jesús. Y dice, en el principio era el Hijo era con Dios y el Hijo era Dios. El Hijo se encarnó y habitó entre nosotros. Mira el versículo 18. Nuevamente, a Dios nadie le ha visto, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Se encarnó y habitó entre nosotros. Mira Romanos capítulo 8, y si quieres, ahorita vamos a regresar de nuevo a Juan, pero es importante ir a Romanos capítulo 8, versículo 9, y vamos a terminar ya por hoy, un texto más y ya, hermanos. 8, 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, no es de Él. Mira Juan capítulo 14 de nuevo, versículo 16 y 17. Nuevamente, hermanos, en este contexto. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Primera persona, Padre. Tercera persona, la Trinidad, Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no conoce. ¿Dónde encuentro la Trinidad? Y yo rogaré, Jesús, al Padre, y os dará otro consolador, al Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y el versículo 23 dice, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra, hermanos, guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Te das cuenta? El Espíritu habita en ustedes. La palabra es del Padre, pero el Hijo la adjudica porque es Dios. Y podríamos, hermanos, Padre, es Dios. Hijo, es Dios. Y Espíritu Santo es Dios. Y los tres, uno son. Amén. Oremos, hermanos, al Señor. Amado Dios Trino, Rey de Reyes, Señor de Señores. Señor, invocamos hoy tu nombre. Abrimos hoy tu palabra, Señor. Escudriñamos algo de ella, Señor, buscando una sola cosa, conocerte, Señor. Amado Rey, si tú no nos ayudas, Señor, nosotros estamos perdidos. Pero sabemos que nos ayudarás, pues el Señor Jesucristo ha completado la obra para que nosotros podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Señor, conocerte es lo que queremos, pues en este mundo caído nos perdemos en los afanes, en la ansiedad, en la ira, en la contienda, en la desesperanza, Señor, en las muchas tribulaciones de la carne, Señor, y nos sentimos solos. Al conocerte, Señor, recordamos que el Consolador está con nosotros, que tú estás con nosotros, Señor, que ciertamente no nos has dejado huérfanos. Oh Señor, queremos conocerte, somos un cuerpo hambriento, Señor. Danos de beber, Señor, para no tener sed jamás. Señor, queremos llevar vidas coherentes. Queremos completar, amado Dios,
nuestras vidas en ti, Señor. No solo saber, Dios, y aconsejar, sino practicar, Señor. Señor, eso es únicamente posible, Señor, al conocerte, pues quedaremos asombrados por completo, Señor, y no buscaremos otra cosa, sino únicamente ello, Señor. Damos gloria a tu nombre, Señor. Te agradecemos por esto y ponemos en tus manos, Señor, a todo hombre, mujer, niño y joven que está aquí. Sálvalos, amado Dios, si aún no lo has hecho. Y al resto, Señor, llévanos, amado Dios, a un conocimiento más amplio de ti. Para experimentar, amado Dios, lo que tu palabra dice, la vida eterna aún en la tierra, Señor, y vivir siempre confiados y no detenernos absolutamente por nada para la extensión de tu reino y dar gloria a tu santo y glorioso nombre, amado Dios. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de nueva cuenta de estar acá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amada familia.